Luego, el papel desempeñado por la Constitución. Papel significa cargo o función que se desempeña. Esto tiene un poco de relación con la parte que vimos, o el tema que vimos de la función de la Constitución, pero no es exactamente lo mismo. Aquí se refiere más al cargo de la Constitución. ¿Qué es lo que tiene a su cargo la Constitución, no? Entonces aquí la pregunta sería esa, sería ¿qué es lo que tiene a su cargo la Constitución? Y tenemos dos respuestas, de acuerdo con la doctrina. Respuesta 1 sería cohesionar las tendencias políticas en ideología de Estado que atienda a las raíces históricas y unifique población y gobierno en una meta homogénea. ¿Qué significa esto? Que tiene a su cargo la Constitución emparejar, homogeneizar, hacer congruente tanto población como gobierno. Población y gobierno, hacerlos congruentes, población y gobierno, hacerlos, unificarlos, hacerlos, emparejarlos, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con la finalidad de que no, con la finalidad de que haya una cohesión y de que no haya infracciones o violaciones o perjuicio a los derechos de las personas. Al estar homogeneizado el gobierno y la población, que son finalmente elementos del Estado, ¿no? Recordemos los elementos del Estado, al estar estos homogeneizados, habrá desde luego un respeto más adecuado o más constante a los derechos y a las libertades de las personas, ¿no? Derechos y libertades de las personas. Y la respuesta 2 sería fijar las formas de expresión del poder y determinar su control. Porque siempre que nos referimos al poder, nos estamos refiriendo al poder público, al poder estatal. Siempre, siempre, siempre. Siempre nos estaremos refiriendo al poder estatal o al poder público. No, porque hay varios tipos de poder, ¿no? Hay distintos tipos de poder. Pero aquí nos estamos refiriendo al poder público, al poder estatal. Pues bien, tiene a su cargo la Constitución. El papel de la Constitución es fijar precisamente formas de expresión de ese poder. ¿Para qué? Para que los detentadores de ese poder no abusen del poder. No abusen del poder. Ya habíamos nosotros comentado que históricamente los funcionarios públicos y los detentadores del poder público, históricamente han abusado del poder, ¿no? Bueno, históricamente y también contemporáneamente, ¿no? Pero bueno, las constituciones históricamente se crean precisamente para limitar el poder, para controlar el poder. ¿Por qué? Porque abusaban del poder, ¿no? Entonces, esto es otro de los papeles que desempeña la Constitución. Fijar las formas de expresión de ese poder y determinar su control, controlarlo, que incluye, por supuesto, ponerle límites, ponerle barreras, regularlo, ponerle reglas, ¿no?, al poder, con la finalidad de que no se abuse del poder y que se perjudique a las personas en sus libertades y en sus derechos, ¿no? Ya cuando veamos cuando veamos la parte histórica, vamos a ver que históricamente las constituciones o la primera constitución o los primeros documentos constitucionales o al menos los primeros documentos que se consideran como antecedente de la Constitución se establecieron precisamente para evitar que los que tenían el poder público abusaran del poder público, porque abusaban del poder público, ¿no? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Ponerle un límite a ese poder a través de un documento, ¿no? A través de un documento que se considera ahora como documento de carácter constitucional.